Vamos a iniciar la grabación mientras siguen llegando más. Una transcripción. Bueno, cuéntenme cómo me escuchan. ¿Sí me están escuchando bien? Bueno, Edwin. Entonces, iniciemos. Arranquemos con este encuentro. Pues la idea es como fortalecer un poco más todo el proceso que estamos adelantando en nuestro curso Ingeniería de Servicios de Telemáticos. Perdón. La vez pasada, ya por temas de tiempo, al final pues corrimos y no se profundizó mucho, no se profundizó algunos temas, pero pues vamos a hacer un repaso de esos puntos, especialmente el punto 4 de IoT, y daremos pues a partir del punto 7 nos dedicaremos a profundizar esas tablas que quedan allí, de la 3 a la 5, la parte del proyecto, desarrollar la parte individual, lo que cada estudiante en su grupo debe aportar. Recuerden que esta es una tarea grupal, a pesar de que la vez pasada les decía, había visto un error en la guía, ya para la siguiente oportunidad está corregido. Es grupal, entonces en esa parte de los conceptos, o sea, tabla 1 y tabla 2, la idea es que el grupo no presente cada aporte de cada integrante del grupo, sino que el grupo llegue a acuerdos. Acuerdos en la tabla 1, en el concepto, y ese concepto cómo se aplica a los 3 servicios que se están colocando en cada una de las columnas que están ahí puestas, ¿no? El concepto que es la fila y la columna que es telefonía, llámese pública conmutada básica o básica pública conmutada o móvil, red de datos, genérico, muy general, y red de sensores, ¿no? Y en la tabla 2, que es cómo nosotros diseñaríamos una solución para un servicio basado en IoT. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchos modelos para hacerlo. Si uno se refiere exclusivamente a lo que hacen los ingenieros de sistema o informáticos a través del modelo Scrum, podría hacer eso. Aquí en este texto que se presenta, pues se muestra un modelo un poco más centrado al paso a paso, al detalle, porque el modelo Scrum, a diferencia de los demás modelos, es que yo me siento con un cliente, el cliente me plantea a mí una problemática, empiezo a trabajar en la solución de esa problemática, cada cierto periodo de tiempo nos reunimos, le muestro los avances y él decide si es por allí o no es por allí. Eso es lo que normalmente se hace
en tema de desarrollo de software. Ahora, en el desarrollo de prototipos es mucho más complejo, porque en el desarrollo de prototipos yo tengo que pensar en absolutamente todo el contexto de la solución. Y en caso de telecomunicaciones, obviamente es eso. O sea, cuando uno hace una instalación para proveer un servicio, pues uno empieza no solamente viendo la ubicación geográfica, sino los enlaces de radio, el suministro de energía, el suministro de otros tipos de enlaces para proveer seguridad en la red, o sea, seguridad y disponibilidad de la red, ¿no? Entonces, si yo tengo solamente enlaces microondas, pues pensaría en poner enlaces de fibra para darle la protección a la red o la disponibilidad. En caso que se pierda una ruta, la otra ruta quede habilitada y se conmute el servicio de una a la otra. Se detalla hasta cómo se debe presentar el servicio al cliente. Y ese detalle de cómo se debe presentar, pues es toda esa columna que ustedes dieron de esa, en esa lectura que está allí en la guía. Ahora, ya propiamente metidos en el cuento, pues miraremos los dos problemas que tenemos, que son individuales, porque depende del número de cédulas, pero finalmente el grupo va a tener que decantarse por una de las mejores propuestas. Tal vez en el encuentro anterior yo les decía que uno de los elementos importantes de la ingeniería es el poder de evaluar lo que otros hacen. Nosotros tenemos muchas dificultades como ingenieros cuando alguien nos presenta una solución de algo que venimos trabajando nosotros. Y nosotros lo que hacemos es comparar y producir más bien, en lugar de una realimentación asertiva, producir comentarios de crítica. Ah, que usted no tuvo en cuenta esto, usted no vio esto. No, aquí la competencia genérica que queremos transversalizar en esta etapa es la de poder evaluar el trabajo de otros. Entonces, el grupo va a tener que tomar la decisión, y lo van a ver en la siguiente tarea, de cuál de esas propuestas que a nivel de grupo están haciendo, ustedes van a decantarse para hacer su componente práctico. Obviamente el componente pues no lo podemos hacer como quisiéramos, con todas las dispositivos, sensores, eh, microprocesadores y sistemas de comunicación. Había cuentas por parte de los costos que existen en estos equipamientos, aunque son costos muy bajos, pero pues hoy sacar 100 o 150 mil pesos pues no es tan fácil para muchos. Entonces, esa es, y a partir de ahí, de ese trabajo, pues vamos a medio revisar el tema teórico de diferentes conceptos de redes inalámbricas, de redes de sensores inalámbricos, perdón, algunas características, algún direccionamiento, alguna cobertura, ¿no? Y vamos directamente al problema, a nuestro problema, que es el diseño de red. Y ese problema, pues lo dividimos en tres tablas. La tabla 3, que es, bueno, si mi problema es este, ¿qué yo necesito para qué dispositivos electrónicos o mecánicos o químicos o lo que sea para resolver este problema? Y con eso, ¿cuáles son los recursos que yo debo adicionarle para poder resolver el problema? Entonces yo detecto cuáles son los sensores que requiero, reviso los datasheets de esos sensores y me dice, mira, este sensor trabaja a 20 voltios DC, por decir alguna brutalidad. Entonces, pues tendré que tener sistemas de procesamiento que puedan trabajar esos voltajes. O tendré que hacer adecuación de las señales, un circuito de energía independiente para proveerle la energía a ese sensor y después poder extraer esa señal de 0 a 5 voltios o de 0 a 3.3 voltios o de 0 a 1.8 voltios, como se están dando las situaciones hoy. Si nosotros revisamos Arduino, Arduino maneja hasta 12 voltios en su máxima tolerancia.
cosa que no es muy recomendado, trabajar en esa máxima tolerancia. Los sistemas inalámbricos similares a Arduino, que vienen, digamos, dentro de los mismos grupos de Arduino, que traen procesamiento y traen a su vez Wi-Fi para enlazarse a las redes de datos, esa parte ellos están trabajando con 3.3 volts por algunas condiciones de diseño. Pero ya están saliendo nuevos dispositivos que están alrededor de 1.8 voltios, la capacidad máxima en sus pines de entrada, en sus pines generales, ¿no? De entradas o salidas, y trabajan con voltajes muy bajos. Entonces, por eso, allí viene ese segundo punto de los recursos necesarios para atender mi problema. Y por último, pues la pregunta final. ¿Alguna duda, alguna pregunta para no meternos en el cuento más? Aló, aló, aló. No, no, hasta ahí entendido. Bueno, esta diapositiva la vimos el encuentro anterior, hablando de Internet de las Cosas. Se habla, ha habido algunas discrepancias, bobas, no bobas, pero hay discrepancias, que si son redes de sensores inalámbricos, no, si son Internet de las Cosas o Internet de todas las cosas, bueno, cosas más de tipo filológico, o sea, de cómo se hablan, de cómo se dicen las cosas. Aquí lo que nos estamos centrando es que el mundo se está conectando a todo nivel. Eso lo tenemos que tener claro. Son tecnologías en plena ebullición, son tecnologías que aparecen, muchas tecnologías alrededor de esto han aparecido, y al menos del año han desaparecido. Algunas tecnologías que venían desde hace mucho tiempo, recuerdo mucho las de Texas Instruments, muy interesantes, pero sus costos de producción por un lado, de programación por otro lado, pues las hicieron inviables frente a Arduino, que el ID de Arduino, o sea, el sistema para programar los Arduinos es gratuito, lo descarga uno, no necesita uno obtener licencias de $1,000 o $1,500, cosas de esas, que era el problema de Texas Instruments, o adquirir Code Warrior, que era otro sistema para poder meterse uno de los procesadores de Freescale. Bueno, todos esos temas pues, han hecho que algunas de estas tecnologías se hayan quedado corticas, y uno hoy ve apareciendo, si uno entra a la página de Arduino, encuentra que cada 15 días hay nuevos dispositivos, obviamente pues a unos costos, estamos hablando relativamente entre $30 y $60, pero con un montón de cosas, los han ido completando, se podría decir de esa forma. Entonces, el desarrollo es tener mente abierta, tener la claridad de que esto es una tecnología emergente. Las tecnologías emergentes normalmente empiezan, si ustedes se acuerdan de un platón o cómo es un platón, están en el borde superior del platón, empiezan a descender hasta llegar al fondo del platón, y cuando está en el fondo del platón se considera una tecnología madura, ¿no? Ya no hay sorpresas de ir para abajo. Entonces, eso es lo que siempre se ha buscado con este tipo de tecnología. Yo pido disculpas si mi voz es demasiado ronca, estoy pasando por una nasofaringitis brava, y me molesta algo a ratos. Sí. Una de las cosas entre las redes de sensores inalámbricos y los modelos de comunicación IoT es exactamente eso, los modelos de comunicación IoT. Los sensores inalámbricos simplemente se les adicionaba al procesador un enlace de radio X, de X condiciones, normalmente aquellos radios o aquellos sistemas que están en aquellas frecuencias que no hay que pagar licenciamiento alguno, frecuencias de testeo, frecuencias de prueba, pues, como las frecuencias de 2.4 y 5 GHz para las redes inalámbricas. Entonces se tenían elementos como estos elementos que están aquí, una red inalámbrica normal, Bluetooth, Z-Wave, o ZigBee, donde yo podía de forma inalámbrica actuar sobre un interruptor y encender
es un bombillo. Hoy en día conocemos modelos como Alexa de Amazon, o bueno, no recuerdo el de Google, se me fue en este momento el asistente de Google o el asistente de Mac, que es el Siri, que simplemente a través de una muy buena bocina puede uno darle órdenes y decirle, mire, enciéndame el bombillo que está en tal punto. Ese bombillo obviamente es interruptor que va a hacer esa acción mecánica de unir los hilos, debe tener un actuador que debe estar conectado a Internet o a Ethernet, a la red inalámbrica. Entonces hoy en día te venden para colocar sobre un toma convencional, un toma que entiende y se programa dentro de una red Wi-Fi en la casa, y sobre ese toma que estoy conectando, pues yo conecto lo que quiero, el dispositivo al cual quiero controlar, el actuador. Entonces, si yo doy la orden de voz, pues automáticamente él va y me lo enciende porque él sabe exactamente a qué me estoy refiriendo. Obviamente, pues todo eso es de la configuración y de la puesta a punto, de la puesta en servicio y la puesta a punto del sistema que yo compro. Los otros sistemas son dispositivos en los cuales yo puedo tener múltiples sensores. Aquí hay un sensor de temperatura, un sensor de monóxido de carbono. Me conecto a través de cualquier pila de protocolos, HTTP, TLS, TCP, IPv6, COAP, que es un protocolo a nivel de la capa de aplicación, que solamente es un protocolo de software, ¿no? Que solamente busca o está pensado para actuar sobre dispositivos electrónicos muy simples, que es como el que les acabo de comentar, de TLS, UDP, IPv6. Aquí, en este caso, pues lo que vamos a una puerta de enlace local, un gateway, como normalmente se conoce, y a través de cualquiera de las filas de protocolos de direccionamiento, IPv4 o IPv6, para este caso, pues podemos salir a un proveedor de servicio de aplicaciones, a cualquier página web que nos venda un alojamiento o un hosting para poner allá nuestra aplicación. Nosotros en casa podemos tener nuestro propio hosting utilizando el hosting local de nuestro computador, 127.0.0.1. Podríamos en un momento dado hacer unos arreglos para poder ver lo que estamos haciendo en un Arduino, bueno, en lo que quisiéramos tener en un momento dado, pero pues no es el tema nuestro propiamente dicho. Lo otro es poder subir la información desde los dispositivos, o sea, desde los sensores. Vuelvo con el cuento de temperatura y monóxido de carbono a proveedores de servicios de aplicaciones. ¿A través de qué? Pues servicios hosteados en la nube, pero que son servicios propios de ese proveedor. Ejemplo, nosotros vamos a usar una plataforma que es del Instituto Tecnológico de Massachusetts y se llama TeamSpeak, que nos permite mostrar lo que está leyendo nuestro dispositivo, los sensores que está barriendo, y subirlos a esa aplicación, y ellos a través de un acceso con cualquier aplicación Android o iOS o cualquier tipo de aplicación, podemos nosotros ingresar y ver. Esas son las teorías de lo que se conoce como broker, ¿no? Para medio aclarar esas dudas. Hay otras aplicaciones u otras múltiples pilas de protocolos para, a partir de un sensor de luz, poder ir a varios proveedores de aplicaciones. O sea, un broker, otro broker, otro broker, lo que sea. Y eso se da con el uso de la autorización abierta. Si en este primer proveedor de servicio de aplicaciones está permitido que llegue esa información, lo que se hace a través de esa autorización abierta es que él vaya a los diferentes proveedores de servicio. Y se utilizaría pues estos formatos muy ligeros de Jackson que nos permite el intercambio de datos para que entre ellos arriba en la nube puedan pues, hacer todos esos intercambios de información. Esto es lo que nosotros diríamos que es un servicio de intercambio de data mediante backend.
no es, no es el escritorio frontal, el back, perdón, el desk front, o el front desk como llaman otros, sino el backend, por detrás. No lo vemos nosotros. Simplemente el proveedor nos configuraría unas condiciones de venta del servicio, las cuales pues si nosotros aceptamos, él permitirá que esa información viaje por otros proveedores y sean mostrados en otros sitios. Eso es un tema mucho más grande de lo que estamos nosotros haciendo en este curso. Este es un ejemplo que lo vimos la vez pasada, diferentes dispositivos que se conectan a través de un módulo. Este módulo pues tiene una unidad de procesamiento como tal, una unidad de radio Wi-Fi, la cual pues requiere obviamente una cuenta y un usuario o una clave, una red, una identificación de red y una clave para esa red. Se viajaría a través de unos protocolos de MQTT, a través de un broker, en este caso Mosquito, hay muchos brokers, y ese se encarga de recolectar. Dentro de esos recolectores de información está Telegram, es muy similar a WhatsApp, cosas de estas. Y lo que se hace a través de bases de datos, aquí hay un ejemplo que es IncludeDB, y con eso lo único que se hace es crear un dashboard que es como una pantalla de presentación, una primera página, si hablaran de un libro de Excel, donde nos muestran los resultados que hay dentro de todo el libro de Excel. Entonces ese dashboard se hace con Grafana y es una forma de visualizar. Esto ya es algo mucho más eh, decantado, más pulido, cosas de esas, ¿no? Aquí vemos, en esta imagen, pues es este señor que está aquí en esta parte, nos muestra que tiene una serie de puertos generales de múltiples propósitos y entrada y salida, y aquí se nos muestra pues un Grafana, que no es un Grafana propiamente dicho, pero nos muestra cómo están saliendo nuestros datos en la página de lo que yo le decía, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y aquí la aplicación, el Android de ese sistema. Y abajo, pues el famoso circuito chiquitico, en un protobar, no recuerdo si es de 240 pines, pero ahí está el instalado dicha aplicación. Aquí los podemos ver. No conecté el otro, de verlo conectado. Este es, si ustedes entran a esa aplicación Pocket IoT y adicionan este canal que aparece aquí, adicionan este número en el canal de ese, pues pueden estar leyendo esta información. En este momento, esta parte de aquí para abajo no está porque la tengo desconectada, haciéndole algunas modificaciones para ello. Entonces aquí tenemos un sensor de temperatura, una fotorresistencia, y aquí tenemos tres variables: temperatura, humedad, iluminación. En este otro, sensor de temperatura, de otra variación, o sea, otra forma de sensores. Este es un DHT11, un DHT22 es este. Aquí tenemos un, un sensor de presión atmosférica y también mide temperatura y además hace cálculos de altitud. Y aquí tenemos un sensor analógico de temperatura, un CO35, si mal no estoy. Entonces, estas son las aplicaciones caseras. Bueno, sí, cuando teníamos datos de... Y esto estamos, si ustedes entran a esta página, obviamente pues puedan ver esos resultados. Digamos, es muy básico. Aquí se encuentran otros resultados también de esa misma página. Pero hasta ahí, digamos, nuestro tema, para poder tener más tiempo en todas las... Entonces, fíjense lo que nos están diciendo. Queremos tener para los estudiantes cuya cédula termina en un número impar, pues ellos van a tener que resolver el problema del medio ambiente. ¿Y qué se está pidiendo?
contaminación en el aire, niveles de ruido, temperatura, luminoscencia, humedad y presión atmosférica. Nos están pidiendo una serie de variables físicas a las cuales nosotros debemos de tratar de resolver. Y nos dice que debemos de contar con al menos 10 puntos de medición. Ahí es donde empiezan otros elementos que deberíamos tener en cuenta para ese diseño. Y para los que tienen cédula en par, entonces nos están pidiendo el flujo vehicular, fíjese, vehículos por minuto, o la velocidad de movilidad, y en los paraderos establecidos, fíjese, otra situación adicional, los tiempos de detención del transporte masivo. Ahí nos están pidiendo como 3 variables o 3 condiciones físicas, pero que nosotros tenemos que arrancar con esto. ¿Qué sensores requerimos? Digamos, en medio ambiente hay cualquier cantidad de sensores claramente establecidos y válidos. Así sean súper económicos, porque si yo necesito un sensor de CO2, vale 15.000 pesos. Pero si me dicen es que la precisión tiene que ser porque se vamos a sacar una página web con los valores reales, pues obviamente ya de los 15.000 tendría que pasar a 150.000 o 200.000 pesos por sensor. Pero eso ya depende para el proyecto, un proyecto de mayor envergadura. Aquí la idea es que vamos a implementar un servicio telemático en el cual tenemos que desarrollarlo desde abajo, desde leer el problema, determinar qué necesitamos, hacer todos los ajustes mínimos necesarios para cumplir con esa necesidad y poderlos publicar. Entonces, cualquier cantidad de sensores, sensores de distancia infrarrojos como este que está aquí, como este que está aquí, sensorcito, pues que lo que hace es, perdón, este es ultrasónico, este no es infrarrojo que estoy mostrando, qué pena con ustedes. Este lo que hace es que genera una señal, el Arduino empieza a tomar un tiempo de generación y cuando recibe la respuesta, pues calcula la distancia a través de esa fórmula simple de velocidad, tiempo y distancia, ¿no? Tenemos de distancias infrarrojos como este. Este es un medidor de distancia infrarrojo o de presencia con una lente de reflex para amplificar un poquito más la visión y el ángulo de visión del sistema. Sensores de lluvia, sensores de flujo, sensores de polvo, de temperatura y humedad. Aquí está el de HT11, fotorresistencias, sensores de sonido. No hubo sensor de sonido en esta. Aquí está, un sensor de sonido. Detectores de tensión, sensores magnéticos de lama, velocidad de comparador, cuando yo quiero empezar a ver las rotaciones de un motor con algún elemento que me ayude a contar esas vueltas, el sensor óptico de huellas dactilares, el detector de alcohol por sensor de gas, el de fisuras por colisión, el seguidor de líneas, de movimiento infrarrojo, de llama, de gas metano CH4, de color, de luminosidad, de vibraciones rápidas, de flexión, de presión barométrica de altitud, de flujos de agua. Este es un de barométrico, presión barométrica de altitud. Y hay muchísimos más, acelerómetros, giroscopios, bueno, todo lo que hoy han salido. La idea es que cada uno en su problema, en ese problema, determine qué requiere, qué sensores requiere. Uno de ustedes me preguntaba, ¿y cómo hacemos para averiguar los datasheets? Pues si uno tiene alguna información del sensor, uno puede simplemente buscar con la modelo o nombre del sensor, buscar los datasheets. Lo más fácil es que si yo por lo menos entro a la página de DigiK, es una página que vende muchísimas cosas, y ellos casi para todo lo que venden tienen datasheet.
Entonces uno entra, busca y ahí está el datasheet para descargar el PDF o para ver en línea las 5, 10, 30, 40 páginas dependiendo del sensor. Entonces cada sensor nos da, o cada datasheet de cada sensor nos da mucha información para ir adecuando lo que nosotros requerimos. Entonces aquí está el ejemplo concreto del BMP280, que es el sensor de presión atmosférica y altitud. Es este señor. Aquí tiene unos elementos de sensado de presión y temperatura, todo el tema de la lectura análoga, la conversión análogo-digital y la parte lógica. La parte de alimentación, y el voltaje de referencia, porque cuando queremos hacer una conversión análogo-digital, pues vamos a necesitar un voltaje de referencia. Recuerden instrumentación, si mal no estoy, donde vean todo ese tema de... Y acá viene la parte lógica, ¿no? Toda la generación, la conversión y la interpretación y los pines de salida. Normalmente se tienen 2 pines de salida porque este señor nos entrega los datos, él nos va a entregar los datos con 2 señales, una señal de data y una señal de reloj. Y a esto lo conocemos nosotros como I12. Una comunicación en la cual yo puedo tener muchos dispositivos conectados sobre los mismos 2 hilitos del procesador, caso concreto del Arduino, y cada una de ellas tiene una dirección, que no es una dirección IP, es una dirección dada por el fabricante. Entonces, si yo voy a conectar varios de estos señores, pues cada uno habría que ver o cómo se le pueden programar las direcciones. Normalmente son unos puntos de retiro de soldadura o de puesta de soldadura dentro de la misma placa. Lo que ocurre para este sensor en particular es que el tamaño de él es como 1 centímetro cuadrado. Entonces se puede imaginar si yo quiero meter el cautín con una punta por lo menos de 3 milímetros, pues lo que hago es un verdadero desastre. Dentro de los elementos que tenemos en el datasheet, aquí he sacado algunas imágenes como para comprender un poquitico, está todo el tema del ciclo de medida. ¿Cómo ocurre el ciclo de medida? ¿No? Cómo ese ciclo de medida después va a través de sistemas de filtrado, ¿no? Para determinar si nos sirve o no nos sirve finalmente el dato que obtenemos. Y podemos terminar el ciclo de medida. Y no me meto más en el detalle. Pero pues la explicación y en el documento esa la explicación es bastante grande. Aquí tenemos que ver 2 cosas. Que nosotros podemos forzar en un momento dado la medida o hacer mediciones normales. Si yo estoy trabajando entre un procesador, un microcontrolador, pues para forzarlo tendría que hacer un sistema de interrupción. Obligar a poner, escribiendo algo, o sea, colocando unas señales en alto, obligo a que el sistema empiece a medir. O simplemente, a lo largo del tiempo, él me está enviando las medidas y solamente voy al puerto y leo cuando necesito leer. Entonces, esas 2 situaciones se pueden dar para este sensor. Y lo podemos ver en este máquinas de estado que tenemos aquí. Si el sensor está apagado, quiere decir que el voltaje VDD está en 0, o si el voltaje está en descanso, y entonces se activaría, cuando es 00, se activaría la medición normal y obtendríamos esa medición, o haríamos una forzada cuando tenemos en 0. Es un diagrama de transición lo más simple del mundo, pero nosotros
cuando compramos los dos carajitos, el Arduino y el BMP280, lo único que hacemos es ir a la librería correspondiente y de ahí para adentro no nos enteramos de nada de lo que ocurre. Por eso quería traer a colación estos porque a veces queremos medir mucho más rápido de lo que él responde. Por decir algo, le decimos, no, cada microsegundo envíenos lectura. ¿Vale la pena leer cada microsegundo la lectura de presión atmosférica? ¿O cada hora, o cada 2 horas, o cada 2 días? Ese es uno de los interrogantes que tenemos que hacernos en el diseño. Entonces, hay dispositivos que no responden de forma inmediata, o sea, al microsegundo siguiente no están respondiendo. El de ultrasonido, él necesita un tiempo en que la señal se refleja y el microprocesador lo que hace es empezar a leer desde el tiempo en que salió la señal hasta que llegó para poder que el sistema haga los respectivos cálculos. Entonces fíjense que ese es uno de los elementos que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son los time slots en los cuales un dispositivo se mueve. Aquí hay otros elementos para el diseño, lo que les estaba diciendo, tiempos de 62,5 milisegundos para una resolución muy alta, ¿no? Para resoluciones forzadas 1 por minuto, no podemos estar forzando cada segundo una lectura. Los anchos de banda que se requieren en hercios, ¿no? para este tema, el mapa de memoria del sistema, todas las direcciones que tiene, y aquí a este lado tenemos la librería para ese sensor. Aquí está la librería de Adafruit BMP280 y un pedacito de la librería nos alcanza a mostrar algunos valores de estas direcciones que tiene la memoria de ese dispositivo. Y entonces, ¿cómo yo en el código del Arduino debo escribir o qué es lo que necesito que aparezca? Vuelvo y digo, son cosas que nosotros muchas veces no nos damos ni cuenta. No, necesitamos leer una presión barométrica, entonces buscamos en internet, vamos a Luis Llamas y Luis Llamas nos dice, mire, este es el sketch de Arduino. Incluya la librería tal, habiliten el setup tales y tales puertos y haga el lazo cerrado para que lo lea de esta forma. Y listo. Pero lo que se buscaría por parte nuestra es ir un poquito más a eso, o sea, cacharrear más en el fondo, por otros temas de poder entender con claridad lo que está allí ocurriendo. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda? Aló, buenas noches. Buenas tardes. Sí, buenas noches. Claro, hasta ahí. Buenas tardes. Claro, hasta ahí. Sí, claro, hasta ahí. Bueno, ministro, gracias. Entonces, volvemos a la definición que es un sensor, pues un sistema que se comunica entre sí para realizar forma cooperativa de monitoreo de señales físicas. Ese es el primer término que quiero hacer claridad. Cooperativa, no colaborativa. Cooperativa quiere decir que si yo tengo un nodo, y aquí empezamos a dar claridad a esa palabra de nodo, yo puedo tener en un nodo un solo procesador y en los pines del nodo conectar varios sensores, los que me dé capacidad al sistema y que no sobrepase la corriente máxima de trabajo de un procesador, ¿no? Puedo tener, pues si tengo 13 pines, puertos de salida, pues aparentemente podría tener 13 sensores o 18 sensores en el Arduino Uno que tiene unos sensores analógicos y una parte digital, aparentemente. Pero si estamos en un poste, en la parte de arriba estamos midiendo temperatura, humedad, presión atmosférica, y en la parte de abajo estamos midiendo, o digamos a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros del poste, estamos midiendo CO2
de las ventas de arepa que hay en la esquina donde nos estamos posicionando, pues ya no necesito un procesador sino dos. Entonces fíjate, el procesador de arriba hace un pedazo de la solución y el procesador de abajo hace otro pedazo. A eso se llama cooperativo. Cada quien va a desarrollar un pedacito del problema. Y el nodo sería todo el post, los dos sensores, los dos microprocesadores con sus sensores, ¿no? Y además a uno de esos dos se le asignaría, dicha de otra forma, como la puerta de enlace, el gateway, ¿ya? Entonces, frente a eso, cuando tenemos esas situaciones, pues fíjense que un nodo no es solamente un microprocesador con un grupo de sensores, pueden ser varios. Ahora, pensando en los de movilidad, yo puedo tener en la esquina de mayor congestión un micro con unos sensores que me están midiendo número de vehículos por segundo, por decir algo, y en la otra esquina anterior otro que está haciendo lo mismo. Pero si yo reúno esas dos informaciones, puedo empezar a tomar decisiones, a decir, si en esa esquina en este momento la velocidad, o sea, es muy largo el tiempo entre vehículos, quiere decir que algo está pasando en la esquina donde estamos viendo la congestión, puede ser el semáforo en rojo, y podríamos advertir al sistema de semaforización automática para que haga un cambio y produzca lo que se conoció en un momento dado como la ola verde, ¿no? Cambie los semáforos y empiece a controlarlos de forma inteligente. Entonces fíjense que esos dos que están alejados pueden hacer parte de un solo nodo, de esa esquina problemática, de ese punto neurálgico que habla el problema, ¿ya? Entonces fíjense que nosotros en el nodo y las motas, que es lo que se conoce ya propiamente el puro microprocesador con los sensores asociados a él y alimentados, o sea, alimentados con energía eléctrica y con las variables físicas para un solo dispositivo, esa es la mota, pues lo que hacemos nosotros es poder comprender mayor el problema o encontrarle una definición más clara al problema. Hay muchas redes de sensores. Definitivamente cada día se queda uno aterrado lo que está saliendo a nivel comercial. Técnicamente, desde la aparición de las redes personales, esas redes de menos de 10 metros alrededor del cuerpo humano, a partir del 802.15.3, 15.4, ahora ya 15.6, pues eso lo que ha hecho es que muchos fabricantes de dispositivos empiecen a sacar productos propiamente dichos. Entonces estamos, Sigfox se salió de toda esta, bueno, lo vamos a ver ahora, se salió de toda esta organización y montó su propia solución. Pero LoRa o LoRaWAN, que nos permite a nosotros un coordinador o un gateway conectarse a un punto distante, maravilloso. Y eso, pues obviamente, el alcance de este trabajo no vamos hasta allá, pero la idea es dejar planteado que ya existen soluciones como poder concentrar todo antes de subir a la nube. O subir a la nube y después descargar de la nube y empezar a procesar y entregar en un Grafana o en cualquier sistema de despliegue de la información. Entonces, de las dos redes de sensores más grandes que había, el Ceflopan, que está basado en IP, o sea, protocolo de enrutamiento IP propiamente, y IPv6, ¿no? Por eso nos lo dice aquí, IPv6 para sistemas inalámbricos de muy baja potencia. Y el Zigbee, que también está la parte de la capa física y la capa de bases de datos, corresponde a la misma capa, a la misma norma IEEE 802.15.4. Pero ellos, de ahí para arriba, todo lo que tiene que ver con enrutamiento, con direccionamiento y con la aplicación misma, cambia.
pero se reconoce a Zigbee dentro de ese paquete de protocolos o de la pila de protocolos de red de sensores inalámbricos de baja potencia o de bajo consumo. Entonces, digamos, y por esta resolución, depende mucho del caso. Esto también lo vimos la vez pasada, mostrábamos que el Ceglopan encuentra en las capas de enlace pudiendo llegar incluso a capas de transporte. ¿Por qué? Porque ella tiene direccionamiento, ella tiene enrutamiento y direccionamiento, esos dos conceptos claves. Pero Zigbee no, Zigbee solamente está en la capa física y en la capa de enlace de datos y ya es propietaria, o sea, tiene un desarrollo para la capa de red, para la capa de transporte y para la capa de aplicación. Mientras que el Ceglopan, pues, tiene su propia capa de red, o la capa estandarizada de red, la capa estandarizada del transporte y la capa estandarizada de aplicaciones. Fíjense que Zigbee no tiene una capa propiamente como HTTP para publicar su información o como el COAP para publicar su información. Y todo el tema de lo que EXI, que es el otro organismo internacional de estandarización europeo, está pidiendo la capa de servicio de machine to machine, que es lo que permite en alguna forma pues garantizar pues, niveles de seguridad y cosas de eso. Entonces, esto visto desde esa forma nos abre claridad de que la norma IEEE pues es la base para otros servicios, para otras aplicaciones, pero también tenemos el Bluetooth de baja energía LE, tenemos las celdas RFID, tenemos señales Wi-Fi. Hoy se están utilizando algunas señales de las redes telefónicas también móviles, pero las redes Wi-Fi con las posibilidades de medir potencia, de medir reflexión, reflejado, cosas de estas de su señal podemos entrar. Y para las redes, pues, versiones anteriores o para todo el grupo de 3G en adelante, pues hay posibilidades todavía, pero pues que ya no se están desarrollando mucha tecnología sobre esta capa o sobre esta parte de la capa. En esta gráfica que la vimos la vez pasada también teníamos la capa física con Ethernet, o sea, las redes cableadas con las redes inalámbricas de bajo consumo, de baja potencia, ¿no? Para poder ir a dispositivos distantes. Fíjense que el dispositivo distante no carga o no tiene todas las capas y todos los protocolos por capas como lo tendría el coordinador o el puente de enlace o el gateway. Eso es parte de lo que nosotros debemos ir como separando en esos procesos de aprendizaje. La arquitectura IPv6, pues la red LoWPAN normalmente termina en un router de cuya configuración es IPv6. O sea, ellos no necesitan un gateway diferente a un router. Ese router se puede encadenar con muchos routers y esos tendrán algún router que hace de gateway para subir la información a internet. En cada uno de ellos podemos tener también conectados PCs de forma local. Pero estos routers entendamos que si no los tenemos en una misma calle, sino que están diseminados en una ciudad, pues estos enlaces que están aquí hay que planearlos. Hay que ver cómo los vamos a hacer. Si vamos a enlazar este con este, entonces necesitaremos un operador que nos permita el transporte de un lado a otro, que nos haga ese puente. Entonces, lo que parte de la solución que estamos haciendo nosotros en este curso es subir toda la información a la nube de los diferentes sensores que tenemos. El protocolo Zigbee, digamos que es el que comercialmente se ha venido sosteniendo. Estamos en la espera que
pues se superen algunos inconvenientes que se tienen a nivel de radio más que todo, porque él necesita tener línea de vista para alcanzar distancias sobre los 100 metros. Si no, pues son distancias relativamente más cortas. Hay algunos que dicen, algunos textos dicen de 1 kilómetro. Nosotros hicimos 2 pruebas dentro de la ciudad. No superamos los 150 metros con línea de vista libre, o sea, la zona de Fresnel del enlace totalmente libre. Y en campo abierto, sobre una represa, por la altura que estaba el dispositivo sobre la represa, alcanzábamos 2 kilómetros. ¿Por qué no se alcanzó más? Por toda la reflexión que se hace sobre el agua en movimiento, y además pues el calor, la temperatura generaba vapores, cosas de se empezaban a ver distorsiones. La máxima distancia que obtuvimos en aquella vez fueron 2 kilómetros. Entonces, siempre vamos a necesitar un proveedor de servicios, que ese proveedor nos garantice servicios de seguridad. Fíjense, no traen seguridad, aun cuando para programar los dispositivos SB o CB hay la posibilidad de en la configuración generar algunos protocolos de seguridad, pero lo que se busca, porque son protocolos de fácil ruptura de seguridad, lo que se busca es que cuando la información llegue o salga de su entorno, de su contexto, pues pueda asegurarse con los servicios de seguridad de cualquier red, ¿no? WAP, WAP-T2, pues cualquier tipo de estos sistemas de encriptación y de aseguramiento de la información. Entonces fíjese que él tiene este tema crítico, su capa de red. Esa capa de red, la gestión de seguridad es por salto, la intermediación de los mensajes por salto, la gestión de enrutamiento es por salto y la gestión de red es por salto. Entonces, él depende del otro. Ya en la capa de aplicación o en la subcapa de soporte de aplicación, pues ya es más abierta, porque va a depender mucho más del proveedor de servicio. ¿Dónde se ubica OCB? En los rangos de transmisión de datos por debajo de 0.1 megabits por segundo, pero abarca entre las redes personales y las redes LAN. O sea, 10 metros, 1 kilómetro, digamos, como red LAN, dentro de esas definiciones oscuras que nadie dice que la red LAN es 1 kilómetro. Normalmente nos han dicho que desde el switch hasta el último computador debe haber 100 metros cableados, pero si es una red inalámbrica, hoy tenemos routers inalámbricos que pueden abarcar tranquilamente 2 o 3 manzanas en una ciudad. ¿Cuál es el problema? Pues la forma de modulación de estas señales, que tienen que entrar a competir con otras señales que están en su entorno, ¿no? Lo mismo pasa con Zigbee, pero obviamente Zigbee tiene algunas características que previenen de alguna manera pues la contaminación de la información en el aire. Aquí tenemos algunas respuestas y vemos que la relación señal a ruido de Zigbee es la que presenta la mejor respuesta a otros servicios como Wi-Fi, como FCK o pulsación por frecuencia o Bluetooth. Y en la parte de abajo pues tenemos las diferentes bandas en las cuales está Zigbee en 868.3 MHz solamente para la región europea. Nosotros estaremos en 902, 926 MHz. La transferencia o la rata de datos es de 40 kilobits por segundo y podemos hacer uso del canal 1 al canal 10. Y para el resto del mundo, y obviamente también para nosotros, pues tenemos de 2.405 a 2.480 MHz con una transferencia de 256 kilobits por segundo y haríamos uso del canal 11 al canal 26. Ahora vamos a tratar de entender esa parte. Fíjense que para esta última, la capacidad de
de transmitir datos es alta, porque aquí vamos a transmitir son datos muy pequeños, un valor, dos valores, cinco valores, muy pequeños y muy rápidos. Esta es otra tecnología, les decía, el sigfox. Realmente es una telefonía muy, muy similar a las telefonías móviles celulares. Estos puntos azules que se ven en el mapa de Colombia corresponden donde hoy se tienen celdas o antenas de sigfox. Uno adquiere el dispositivo y adquiere una cuenta, es como adquirir ¿cómo se llama? Una SIM card de telefonía, y puede uno poner a trabajar su sistema, pero se vuelve muy propietaria en esta parte. Yo les comento que hace algún tiempo se estaba negociando para la UNAS instalar dentro de sus edificios algunos puntos o algunas antenas sigfox. Desconozco en este momento en qué estado está dicho convenio con sigfox, pero estuve observando para el caso donde yo vivo, que es Neiva, ya hay varias antenas instaladas, ya hay servicios instalados. El tema son el costeo de ese tipo de servicios. Pero si uno quiere tener una ciudad conectada para informar estos datos que estamos pidiendo, pues sería una buena solución. Y el diseño que hacemos, hardware, arquitectura y comunicación. Entonces ya hablamos de sensores, hemos dicho algo de microprocesadores, no nos hemos adentrado en qué tipo de arquitectura vamos a tener. Si vamos a tener nodos totalmente independientes conectándose a la nube, o vamos a tener nodos conectándose entre nodos y todos llegando a un solo nodo que se conecte a la nube. Ya depende. Y qué comunicación, si vamos a usar Zigbee, si vamos a usar CloudPan, si vamos a usar Sigfox, si vamos a usar LoRa, si vamos a, o LoRa, como dicen otros, LoRaWAN, o vamos a meternos en propietarias como Libelium, que Libelium pues trabaja con estas mismas tecnologías. Ya hemos dicho el tema de cómo nosotros medimos una información, la procesamos y la entregamos a un sistema de radio, y ese pues la envía para que sea subida, almacena una base de datos, sea procesada y sea mostrada. Ya es reiterativo esta diapositiva. Esta es una mota. Esta parte de arriba es una mota de las de Texas Instruments. Simplemente este pedacito que está aquí, que es una tarjetita bastante pequeña, la permite desconectarse. Esta es la tarjeta remota, digámoslo así, es donde van los sensores. Tiene su parte de carga solar, de energía solar, y lo que hace uno con este USB es descargarla aquí, montarla aquí, llevarla al PC y hacer la programación sobre esa tarjeta. Pero les digo, el gran problema que se tiene son las licencias de los sistemas o los programas para hacer ese trabajo. Y el más cómodo, el más económico, pues es el Arduino. No sé cuánto estará hoy. Bueno, el original debe estar alrededor de los 100.000 pesos. Los genéricos deben de estar alrededor de 20.000 pesos. Entonces, su sistema de alimentación. Aquí simplemente se ha mostrado un sistema de carga de batería con un regulador, pero habría que pensar de golpe, si yo voy a tener estos sistemas en la calle, pues un panel solar que me alimente, unas baterías recargables, bueno, todo ese tema, los sensores conectados al Arduino y el Arduino conectado al radio. Este dispositivo pequeñito es un radio Zigbee que también trae puertos. Podría uno en un momento dado utilizar los puertos que él trae, lo mismo que este señor aquí tiene 16 puertos. Y simplemente hacer la programación para que él lea esos 16 puertos o alguno de esos puertos lo envía. Lo mismo se puede hacer con este Zigbee. Indistintamente, yo no necesito de no tomar una sola medida, pues no utilizaría toda esta cosa. Tendría que tener claro que este señor trabaja a 3.3 voltios y que el sensor que yo conecte debe trabajar a eso.
O sea, él necesita energizarse, o sea, el sistema de carga, el sistema de alimentación y la conexión de sensores. Además, pues el escudo, digamos es la tarjeta impresa en la cual yo puedo conectarlo para que se pueda conectar al Arduino, pues me permite esa expansión, porque estos diseños no cumplen, estos pines no están separados como están separados los pines del Arduino. En el Arduino, si mal no estoy, está a 1 milímetro algo, y estos señores están por debajo de 1 milímetro. Perdónenme que se me ha ido no me acuerdo en este momento los datos, pero la separación de estos pines no corresponden a los pines del Arduino. Por eso se requiere, si yo lo voy a instalar sobre un Arduino, un escudo para montarlo allí. Estos son sistemas, caso Libelium, que ya vienen con su panel solar, con sus diferentes tipos de antenas, ¿no? Con sistemas mucho más fuertes, más robustos, con antenas de mayor alcance, ¿no? Entonces pasamos de un Arduinito como este o de un Raspberry u otro Arduino a sistemas mucho más robustos, pero son sistemas comerciales. El dotar a las cosas con inteligencia o con electrónica, pues todo lo que hemos visto hasta ahora, ya lo hemos visto en la clase anterior, los diferentes tipos de redes, las redes cableadas, las redes inalámbricas, que es lo que nos ocupa, pero en este caso las redes inalámbricas tenemos una topología en estrella o una topología multisalto. Para el caso de Zigbee, la topología es multisalto. A ver si encontramos algún otros ejemplos, nos vamos a pasar rápido. Y aquí vienen las 3 tablas que vamos a llenar. Entonces me voy a ir y después nos devolvemos. Un comparativo, si quiere decir, si nos hemos decantado por Zigbee, un comparativo de los diferentes tipos de redes. Esto es una red Zigbee donde tenemos un coordinador, o sea, el señor que nos va a entregar la información hacia afuera, una serie de routers que recoger información de la red y llevarlo al coordinador, y los dispositivos finales. Podemos ver el nivel de profundidad de una red Zigbee. En la medida que nosotros tengamos más routers, pues podemos ir profundizando nuestra red. Recomendación: no superar los 9 niveles de profundidad, o sea, a partir del coordinador, máximo 8 capas hacia abajo, pero podemos recoger la sumatoria de todos los dispositivos finales hasta 255 dispositivos. Eso es lo que dicen los datasheets de los fabricantes. Ahora, hay que probarlo. Si tuviéramos el tiempo y el dinero, más el dinero para comprar todos los dispositivos y hacer todo este montaje y hacer la prueba, bienvenido sea. Uno de los temas que nos tiene que atender a nosotros como ingenieros de telecomunicaciones es si vamos a usar esta frecuencia permitida, la de 2.4, bueno, aquí nos faltó 0.4, hasta la de 2.483.5 megahercios, los canales. Entonces, para Zigbee dijimos que tenemos del 1 al 10 en una parte y del 11 al 26 en otra parte. Los sistemas de modulación, o de modulación propiamente dicho, el primero es por salto de frecuencia, o sea, como si estuviéramos jugando en ajedrez con un caballo, pues saltamos en L. Aquí haría una figura muy similar, muy parecida también como la reusabilidad de las frecuencias en la telefonía móvil celular. O hacemos un espectro ensanchado de secuencia directa, el DSS, utilizando los 15 canales arriba, los 10 canales abajo, como queramos, y trae unos anchos de banda de 3 MHz y unas bandas de rechazo o de protección de 2 MHz. ¿no? Entre pico y pico de cada señal hay una separación de 5 MHz. Entonces, eso nos permite a nosotros programar nuestros dispositivos para un canal determinado, porque yo no sé si ustedes conocieron los sistemas
de espectro ensanchado. Por un lado trabajan a nivel de ruido, y trabajar a nivel de ruido pues es eficiente porque él puede sobrevivir sin molestar a sus vecinos, ni a Bluetooth, ni a Wi-Fi, ni a ninguno de los otros sistemas que estén en esa banda de frecuencia. Trabajan a niveles muy bajos, pero ellos entienden quiénes son ellos. Ellos se reconocen y se hablan entre ellos. Entonces, ¿qué sería? Ah, pues, chica, aquí se me brincó esta imagen. Esta imagen es la misma que está acá, sino que quedó la tabla por debajo. Me hizo, voy a editarla para poder verla bien. Quitemos esto que no nos deja ver y volvamos a presentar. Entonces, fíjese que en la tabla se habla de una dirección de destino, la parte alta de la dirección y la parte baja de la dirección, el nombre de la red o el nombre de la fuente, el nombre de la red, los seriales, la parte alta del serial, la parte baja del serial y si ese dispositivo es coordinador o no. ¿Cómo se hace? ¿Cómo yo programo estos animalitos? Pues con este software que se llama XCTU. Profe, no está compartiendo pantalla. Qué pena con ustedes. Regresamos. Ahora sí. Me devuelvo un momentico. Bueno, ahora sí estamos viendo. Sí, sí, señor. Sí, ahora sí. Sí, señor. Bueno. Entonces les estaba diciendo que esta es una información genérica, la primera parte. Esta es una información genérica para los dispositivos Zigbee, que existe un software que se llama XCTU, de descarga gratuita. Yo lo único que necesito tener es un cable USB a puerto B, USB-B, y una tarjeta que pueda conectar yo el módulo. Aquí hay dos módulos en esta figura. El módulo, y aquí él automáticamente cuando lo conecto me lo reconoce, ¿no? Entonces me saca la MAC de ese dispositivo, me dice por qué puerto está configurado, pues los audios, si hay paridad, si son 8 bits, pues las condiciones mínimas para conectar el dispositivo. Y en esta parte es donde hacemos la programación. Entonces me va a pedir el nombre del canal, la identificación de la red, por eso es que puedo tener muchísimas redes, una sobre otra, porque para cada red yo le doy, o para cada número de dispositivo determinado le doy un ID de red. Estos dos señores, la dirección alta y la dirección baja, corresponde aquí. Me voy a volver aquí. Si yo estoy en este punto y él se va a comunicar con este, entonces la dirección de destino tengo que darle el valor que tiene este señor. O sea, el valor físico que viene grabado en la etiqueta, está grabado aquí en la etiqueta de cada dispositivo. Fíjense que aquí no tenemos direcciones IP. Aquí las direcciones nos las va a dar esta parte. El direccionamiento y el enrutamiento. Porque el enrutamiento, yo le estoy diciendo a este señor que solamente puede irse por ahí. Este señor hará lo mismo con este señor hará lo mismo con este. Entonces, por eso, la dirección de destino, la parte alta, 0013A200, sería aquí, 0013A200, y la parte baja, 407.626, sería acá. Si yo quiero darle una identificación propia, pues normalmente se deja en 0, y estos valores que están aquí son los de este señor que están conectados. Entonces lo que va a hacer el sistema es enlazar o decirle, usted solamente se va a poder comunicar con él. Fíjese que no tenemos la posibilidad en Zigbee de que este señor se comunique con este y se comunique con este. Ya se nos va cerrando parte de lo bonito que es el Zigbee, ¿no?
Además tenemos cómo vamos a hacer uso. Obviamente siempre nos va a decir que el protocolo es el 802.15.4. Utilizamos la cabecera con su máximo string, o sea, con su máximo capacidad. Y pues hay otros elementos, el tiempo de descubrimiento, que es descubrimiento cuando él se enciende, es del 19 por 100 milisegundos, o sea, demora en que se haga un reconocimiento en la red, que él reconozca también a dónde está conectado, y así sucesivamente hay una serie de comandos en los cuales yo puedo habilitar qué puerto de él va a recibir una información o va a trabajar como puerto propiamente dicho. Y lo otro es que yo puedo decir si es un coordinador o si es un end device, o sea, un dispositivo final, ¿no? Entonces, todo eso uno lo puede establecer, aquí no alcanza a ver, con estos dispositivos. No sé a cómo estarán hoy, pero supongo que cada cosita esta está alrededor de 80 a 150.000 pesos, cada radiecito de esto. Entonces, ¿cómo vamos a llenar esta tabla? Aquí vamos a identificar nuestro sensor. BPM 280, comunicación con la unidad de procesamiento I2C, tipos de datos, digital. O fotoresistencia, comunicación, un wire o un cable, vamos a usar un solo pin. Y aquí, análogo, ¿no? Esta tabla es muy simple de llenar. ¿Cuáles son los que yo necesito y cuál es la comunicación con la unidad de procesamiento? Y eso lo sabemos cuando tenemos claridad cuál es el servicio que queremos atender. Después, ¿qué tenemos que hacer? Los 10 puntos, qué tecnología hemos seleccionado y qué tipo de nodo tenemos. Si en ese punto, pensando, aquí nos faltarían varias cosas, pensando que es el nodo coordinador o pensando que es una serie de nodos que se van a conectar con este, podemos hacerlo más detallado, es decir, coordinador sin sensores, coordinador con varios microprocesadores o varias notas y los sensores que se están. Esta es una tabla mucho más amplia, más genérica. Y ahora, si nos hemos decantado, vuelvo y digo, que no es camisa de fuerza por CD, entonces la identificación de cada red, fíjese que si yo tengo 10 puntos, yo podría tener 10 identificaciones de red y en cada red podría tener 2, 3, 4 nodos, pues obviamente no lo vamos a detallar hasta allá. Pero sí podríamos pensar en estas direcciones. Si no es CD, entonces aquí pondríamos la dirección IP y sobraría un campito de esto, la dirección IP de arranque, la dirección IP de destino, el nombre del nodo, si la función es router, host, si tiene una versión de hardware ese dispositivo en particular. En estos, bueno, aquí hay una revisión, pero es la revisión de software, pero normalmente estos vienen en S1, S2, SC, ¿no? Y algunos no son compatibles con otros. O sea, si yo adquiero tecnología XB S1, no la puedo usar con tecnología S2 ni SC. Entonces, aquí, si vamos a utilizar otra tecnología, LoRa, Cyclopan, pues obviamente estos elementos cambian, una sola dirección, un nombre de nodo si va, la función también va, la versión de software, si hemos detectado, que pues hay varios sensores y cómo va a ser el sistema de alimentación. Es, digamos, la planeación mínima de lo que queremos. Porque al final, la idea final es que en la siguiente tarea ustedes van a tomar decisiones de grupo. Vamos a decir, miren, nos vamos para la solución que presentó el compañero tal.
o de que es la más organizada, o que tiene la mayor argumentación, o que cuenta con toda la planeación del caso. ¿Ya? Es muy libre, porque vuelvo y digo, en diseño no existe una verdad revelada que diga, así es que se debe hacer. Yo he encontrado en los últimos tiempos cualquier metodología de diseño que si uno quiere hacer el dispositivo propiamente dicho, entonces le aparecen a uno desde los señores de, ¿cómo se llamaba este simulador de, se me olvidó, los simuladores de circuitos, Multisim y Circuit Maker y tal, entonces ellos tienen más, Altium por lo menos tiene todo un proceso, tú desarrollas parte de la plaquita, digamos la parte de alimentación, la parte de procesamiento, la parte de sensórica, la parte de comunicaciones, las desarrolla como unidades independientes y después las va ensamblando y el sistema al final cuando le dices, mira, diseñenme ya el PCB, perdón, él coge y le organiza de acuerdo a unas consideraciones técnicas, de unas consideraciones de posicionamiento en la tarjeta. ¿No? Porque si yo voy a tener un conector hacia afuera, pues no lo voy a poner en la mitad de la tarjeta, sino que quedar en el borde de la tarjeta. Entonces, Altium te ofrece eso para hacer, pero determinar lo que yo necesito es muy propio. Si yo quiero, en lugar de irme por un sensor de estos grandotes que vimos ahí de temperatura, me quiero ir por una cosa mucho más simple, pero de mayor precisión o de mayor o sea, me da un rango de cobertura mayor, pues, depende de cada uno, de la necesidad de cada uno. Entonces, a eso era que quería hoy hacer estas claridades. Entonces, ahora sí, pregunta. Buenas noches. Ingeniero, Dígame, Ramón, creo que fue. Sí, Ramón Alexis, Eh, sí, tutor, una pregunta. Bueno, en realidad son varias preguntas. Con respecto a la tabla 3, en la parte donde dice entonces comunicación con la unidad de procesamiento, se podría escoger o se podría decir que la unidad de procesamiento siempre va a ser un Arduino y ese modulito Zigbee es como tal el protocolo de comunicación. sí, señor. Ahí hay dos Digamos, cosas. sí, en ese caso, digamos de que se escoja, bueno, la Zigbee, el modulito ese Zigbee, pues yo estuve leyendo sobre la tecnología y sé que eso tiene un alcance como de 100 metros, ¿sí? La pregunta Sí, es, digamos, como se dice, o sea, se plantea un diseño para la ciudad, no sé, o sea, ¿cuántos nodos debe tener esa cosa? Pues, o sea, debe ser tan grande para cubrir así, por ejemplo, una ciudad como Bogotá. O sea, se debe plantear un diseño así de grande. no. La idea O, no es, la idea no es hacer una solución, resolver un problema a Bogotá, porque Bogotá demandaría algo así como, calcularía yo en esos tantos kilómetros cuadrados que tiene Bogotá. eh, sí, son bastantes. Pues sí, o sea, mi se pregunta es si producen o sea, igual en cualquier ciudad, en un área exacto. De golpe, la vez pasada hemos mostrado algo, no recuerdo. Yo tomo Neiva. Neiva es una ciudad que está bastante desplayada, o sea, su cobertura geográfica es grande. Pero sí, asumimos en un momento dado 4 puntos críticos de Neiva, ¿no? Y a esos 4 puntos críticos nos concentramos en resolver el tema. Aquí yo les digo, planteen 10 nodos, 10 nodos, 10 puntos críticos. Entonces, si tenemos una ciudad, no sé, una ciudad cualquiera, ¿cierto? sí. Y tenemos un punto crítico aquí, un punto crítico acá, un punto crítico aquí, un punto crítico. Entonces, digamos, hemos identificado esos 5 sitios. Esos 5 sitios vamos a hacer las mediciones
de lo que nos está pidiendo. Digamos, aquí vamos a tener que colgar una cantidad de cositas que nos permitan a nosotros tomar información. Pero fíjese que él es un sistema aislado. Él necesitará, de alguna forma, poderse comunicar con algún centro de operaciones, con algún, digamos, con un sitio donde podamos nosotros ver esa información. Entonces, aquí hay dos cosas. Quiero tratar como dejar así de clara la situación. Hay dos situaciones. Una, lo que pasa adentro del nodo. O sea, ¿qué pasa dentro de este nodo? Y vuelvo y les digo, podría ser un solo poste. Pensemos en un poste donde acá arriba tenemos un microprocesador con unos sensores y en la parte baja del poste otro microprocesador con otros sensores. Y esto sería en particular todo nuestro nodo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que estos dos señores se integren? Yo no necesito ponerle radio a los dos. Perdón, radio hacia afuera. Hacia afuera. ¿Cómo hago para conectarlos? Pues puedo poner ZigBee o puedo poner otra cosa, pero de aquí para afuera tengo que pensar cómo llevar esa información a estos centros, digamos, a un centro de control. ¿Ya? Ahora, dentro de cada nodo, no recuerdo cómo se pasa eso, creo que es así. Dentro de cada nodo que tenemos, fíjense que nosotros tenemos nuestra unidad de procesamiento. Vamos a decir que es un microprocesador así. Y vamos a tener un sensor determinado. Este señor se va a comunicar con este señor, que eso es lo que estamos pidiendo en la tabla 3. Esto es tabla 3. Me empezó a mamar gallo esta vaina. Esto es tabla 3. ¿Ya? Una consulta es que el pizarrón sirve, pero No está Sí. compartiendo pantalla. exacto, sí, no se ve nada. No la están viendo. Ay, Dios mío, yo la he No, compartido. yo sí la estoy viendo. Con el scroll minimicé y se alcanza a ver los dibujos. Sí, señor, sí se está viendo. ¿Sí? Sí. Me está preocupando porque pero no sé si es del este tablero, ese tablero, este pizarrón viene incorporado a Teams, entonces por eso no debería tener problemas. Con el scroll pueden minimizar y ven con más, así con mayor perspectiva lo que explica el profe. Ah, ok, listo, profe. Entonces, digamos, si se usa el tipo de unidad de procesamiento Arduino, entonces sí se pueden poner las referencias así de los sensores que vienen así como los componentes Claro, electrónicos. claro. Y sí Ustedes cogen un Arduino, sí, sí, señor. dime. No, pues es que estaba Cogen viendo un Arduino, realmente las otras tecnologías como la de Libelium, que es como veo que viene ya como todo integrado. En ese caso, claro. ¿cómo se haría? Pues ahí ustedes definirían qué sensores necesita, porque el Libelium te vende una estación base. Y te dice, ¿para qué aplicación quiere? Si entras a la página de Libelium, te dice, no, para agricultura. Entonces te dice, mire, te vendemos la estación base con esto, con esto, con esto. Resulta que aplicaría eso para lo que ustedes están haciendo, tal vez no. ¿Listo? Ok. Entonces es allí donde, vuelvo y digo, muchas veces salimos corriendo, nosotros nos plantean un problema y salimos corriendo a comprar las cosas y después vemos que nos toca empezar a cortar la cosa que compramos, ¿no? Y hay gente muy experta, y lo digo por Libelium. Libelium tiene un poder enorme en Europa y ellos ya están haciendo soluciones para su casa, porque ellos que encontraron, ellos vendían esa solución típica y la gente no, pero es que yo no necesito este adaptador para este sensor, sino este otro adaptador para este sensor. Y eso complicó las cosas, ¿no? Entonces, como comprar un traje de paño y cortarle después las mangas para volver una chaqueta, ¿no? Una cosa así, una bobada como la que a veces suelo decir. Y
volverle a poner el bolsillo al que le quitamos inicialmente a lo que ya hemos hecho, pues se complica. Entonces aquí la idea es, claro, están esas tecnologías comerciales muy bien desarrolladas. La idea del ejercicio es poder asimilar todo este conocimiento de esto que es bastante, relativamente nuevo, pero que nosotros podamos entender el proceso. Entonces, entender de que tenemos un problema centrado en esta parte. Digamos, aquí tenemos un problema de comunicaciones, si es lo que se conoce como un WIRE, o si tenemos un problema I2C, entonces el I2C me va a tener que obligar a indagar sobre las direcciones de cada sensor. Si ustedes cogen, el ejemplo más simple que yo doy es, cojan un despliegue de 2x16, vale 15.000 pesos, si mal no estoy. Pero cuando usted lo van a conectar a Arduino, necesita casi todos los pines del Arduino para poder que funcione. Porque ustedes necesitan ponerle los 8 bits para iluminar los diferentes barritas de los bits que están allí. Pero si ustedes le adicionan a ese display 2x16 la tarjetita I2C, ustedes del Arduino no van a necesitar sino dos hilos. ¿Cuáles hilos necesitan? El hilo 4 y el hilo aquí. Eso es lo único que van a necesitar del Arduino. ¿Por qué? Porque no necesita más. Y entonces lo que hace uno es que coloca esos dos hilos de esta forma. Profe, qué pena lo interrumpo. No se escuchaba Señor. muy bien. No se le escuchaba bien, o no sé si Ahora algún sí, compañero ahora tiene abierto el micrófono. Sí, sí, señor. aló, ahora sí. Sí, señor. Aló. Bueno. Entonces, mire, aquí yo coloco un dispositivo de esta tecnología. Aquí coloco otro dispositivo de esta tecnología. O sea, de ese mismo protocolo de comunicaciones. ¿Ya? Y así sucesivamente. Lo único que va a diferenciarnos es cuando él empiece a enviar sus trenes de información, pues hay uno que sabrá quién le toca, quién recibe esa información. O sea, él trabaja como maestro esclavo. El Arduino sería en un momento dado maestro, mientras está solicitándole la información a un dispositivo en particular, o sería esclavo cuando el dispositivo particular está escribiendo en el Arduino. ¿Ya? Pero solamente va a hacer uso de esas dos puertos que tiene el Arduino. Un wire pues puede utilizar desde el A0 hasta el A5 y desde D1 hasta el D13, dependiendo. Pero tenemos que tener claridad cómo funciona. Digamos, yo tal vez lo explicaba, el DHT11. El DHT11 necesita que se produzca un tiempo, ¿no? En un tiempo, entonces pone en la salida del pin de datos a alto, y en ese momento el DH11... Profesor, está presentando una ¿Otra interferencia vez? en el micrófono. Aló. ¿Ahí sí me oyen? Aló. Sí, tiene interferencia. ¿Ves tan rápido? Se escucha como si estuviera sintonizando un radio. Ay, Dios mío. Voy a quitarlo y hablar al micrófono directo de él. ¿Ahora cómo me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bien, Aló. muy bien. Bueno. Sí, muy bien. Parece que algún radio por aquí cerca se está induciendo en los cables del audífono. Entonces, lo que le estaba diciendo, el sensor de temperatura, el DHT11, él necesita que el Arduino coloque el pin en alto, el pin de datos en alto. Pasado un tiempo, él empieza a enviar los valores de temperatura, después hace una parada y después envía los sensores de humedad, los sensores del valor de humedad. Entonces, fíjense que para este primer caso de la tabla 3,
debemos de tener claro qué es lo que opera ahí. Yo vuelvo y digo, cuando ustedes van a programar un DHT11 en un Arduino, ustedes van a la página de Villamas o de cómo programar Arduino, o bueno, cualquier cantidad de páginas y le dan el código, todo el sketch completo. Lo importa, y a veces uno escribe el sketch y no funciona. Entonces dije, ay, fue madre, me parece un error rarísimo. No, es que usted no ha definido tal cosa. Resulta que las librerías, yo digo, fortuna para quienes no se ponen a programar y están las librerías, pero grave para quienes les gusta entrar al detalle y esas librerías a veces cambian los comandos, digamos, de reconocimiento del dispositivo. La librería para el DHT 11 y 22 es la misma, pero yo tengo que decirle al Arduino cuál es, si es un 11 o un 22. Y en algunos casos tengo que decirle otros parámetros para que él reconozca. Lo mismo ocurre con el BMP 280 o 180 o el 85, cosas de estas, ¿no? La idea de este curso es meternos un poquitico más allá de simplemente la programación, el sketch de Arduino y comprender eso. Entonces, la primera parte de comunicaciones es esta. Y la segunda parte, que era lo que no recuerdo quién de ustedes me decía, es ya cuando yo ya tengo mi Arduino, digamos, mi Arduino con todos los sensores, con todos los juguetes, y cómo lo voy a conectar al sistema de radio. Entonces aquí vamos a poner el cosito este con su antena, y entonces pues este señor normalmente se va a unir, él internamente lo que se están uniendo a través de la esqueleto, de la tarjeta de adaptadora, se están uniendo a través de TXRX, y él lo que va a hacer es que cuando yo en el código de programa le digo escriba en el puerto serial, lo que va a hacer es enviar la información por este canal. Pues en el otro lado debe haber un señor, vamos a tratar de pintar aquí toda como la propuesta, un señor que me va a recibir la información, me la va a pasar a un Arduino, pero este Arduino a su vez me dicen que no están viendo, sí están viendo, es que estoy en el, Sí, sí, deben señor, sí se disminuir, ve. Sí, señor, sí se ve. digamos, Compañeros, se tienen que estos dos pasar a la pizarra. que ya no les dije que hay que pasarse la pizarra, tienen razón. Estos dos Arduinos, digamos que es el nodo. Pero vamos a decirle a este señor que se va a tener que conectar con un sistema Wi-Fi. Ese sistema Wi-Fi que puede ser una chaqueta montada sobre el Arduino con servicio Wi-Fi, y entonces le programamos todos los datos de red, SSID de red, la clave de la red, y él se va a conectar a la dirección que le digamos. Entonces, este señor de aquí, con todo esto, va a fungir como el coordinador. ¿Mm? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Profe, o sea que, digamos que nosotros podríamos colocar en un nodo un solo sensor de temperatura, es decir, digamos en un nodo uno estamos midiendo solo presión atmosférica, Sí, claro. ¿sí? Ustedes determinan, yo por eso he dicho que es muy abierta la cosa, no es lo que yo quiera, sino cómo resolvemos el problema. Tenemos un problema propuesto. Entonces, ustedes pueden decir que en este nodo de aquí van a poner temperatura. En este nodo de aquí
van a poner humedad, ¿cierto? Y si hay otro nodo por acá en otra, bueno, en esta mota, vamos a hacer claridad, mota, no, esa es la parte que no estaba clara en la guía, y todo el conjunto es el nodo. Yo puedo tener otra mota por acá, donde tengo conectado mi sensor de presión. Y este señor también conectado a un radio que me lleva la información a esta parte de acá. ¿Cómo se van a conectar estos radios? Solo los radios. Esos radios se van a tener que conectar pues a través de las redes que se generan con Zigbee. Muy seguramente yo le voy a decir que este señor solamente se va a conectar con este, o sea que este de aquí va a ser nodo terminal o mota terminal y a su vez router para este, y este señor se va a conectar aquí y este va a ser el gateway o el nodo coordinador o la mota coordinadora. Ok. ¿Comprendido? Sí, ya hay más poquito, sí, ya hay más claridad. ¿Más preguntas? Ingeniero, cada nodo que elijamos, o sea, de los puntos, ¿deben ser todos la misma tecnología? ¿O no Esa es una necesariamente? excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. No necesariamente. ¿Por qué? ¿Y por qué ese no necesariamente? Porque lo que yo llego al final, recuerden que yo puedo tener los datos en la nube, ¿cierto? Entonces aquí van a llegarme todos los datos de todas las tecnologías. Y lo que yo hago aquí es poder bajar esto a un PC, ¿no? En el cual voy a poder desplegar toda la información. El ejercicio más simple que yo he hecho de esto es que hemos tenido dos tecnologías y hemos bajado la información y hemos usado un software para mostrar en pantalla. Se llama Processing, que se programa lo mismo que el Arduino, o sea, bajo los mismos sketches o sketches muy similares a Arduino, bajo la misma filosofía de programación de Arduino. Lo único que uno hace es crear un espacio en la pantalla y decir aquí va cada cosa, aquí va acá. Entonces, cuando me llegan los datos, ¿cómo me van a llegar los datos? Pues, ¿cómo yo he programado para recibirlos? Las tramas de mis datos deben llegar de tal forma que yo digo, estos valores que están aquí corresponden a una cosa, estos valores corresponden a otra cosa, estos valores corresponden a otra cosa. Y lo que yo hago en el processing es decir, córteme de aquí a aquí y este valor tradúzcamelo y publíquemelo en tal parte de la ventana. ¿Cierto? Si yo le digo aquí temperatura, entonces la temperatura va allí. Si yo digo aquí humedad, entonces viene la humedad de acá y se publica aquí. Y esto es lo que hace Processing. Entonces fíjense que como no voy a intercambiar información entre ellos, cuando me dice el nodo tiene que tener toda la misma tecnología, pero el otro nodo puede ser de otra tecnología. Entonces yo lo que hago es que mi punto de convergencia va a ser aquí, en la nube. Y cada uno me va a entregar unas tramas. Y esas tramas, pues yo las voy bajando, las voy descargando a mi antojo, a mi acomodo, a mi forma en que he programado esto, y empiezo a hacerla evidente en esto. Yo vuelvo y les digo, todo esto le dolería a uno la cabeza pensando que hay que hacerlo. Nada de esto vayan a hacerlo, o sea, nada de esto ni de esto, porque es que todas estas cosas ya están hechas y ustedes lo único que, por decir algo, se inscriben en el canal de CineSpeak del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de Madworth, que es la dueña de MATLAB. Ustedes se inscriben ahí, crean un usuario, una cuenta tal, y tienen la posibilidad de subir, si mal no estoy, 4 nodos, 10 datos por nodo. Entonces ustedes
cuando van a verlo, lo ven como se los mostraban las imágenes de la presentación, en el Android o en el computador. Voy a conectarme un momentico a TeamSpring para mostrarle. Ingeniero, y por ejemplo, bueno, una solución pues para una área amplia sería lo del LoRa, pero con LoRa entiendo que pues es un sistema que trabaja independiente de Internet. ¿Cómo llego con la información a Internet? No, él no es que trabaje independientemente de Internet, lo que pasa es que él utiliza toda la red de Internet, pero ellos lo que han hecho es que toda la data que capturan la llevan para sus propias bases de datos, tal como hace Sigfox. Lo que pasa es que LoRa te vende el software para desplegar los datos. Entonces tú desplegas los datos en tu PC a través de un software que ellos le venden, o sea, un processing hecho para ellos. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Ah, entiendo. O sea que esa Es opción que, pues no nos es muy viable económicamente. pues para este caso, yo por eso quería irme a la situación más mecánica, más manual. Voy a dejar de presentar esto para mostrarle lo de TeamSpeak. Más manualita, o sea, para hacer ese proceso de ahí están viendo, para hacer ese proceso de aprendizaje, ¿no? De saber que esa gente ya hicieron todo este proceso, pero nosotros nos hemos ido por la parte más simple. Yo aquí, en la pantalla que están viendo, aquí tenemos el sensor de temperatura, el sensor de humedad y el sensor de luz, la ubicación, las comparaciones de los 3 últimos días, un histograma. Esto de abajo es porque no tengo conectar el otro módulo. Este es un módulo del SP8266, es el que estoy trabajando. Y entonces uno, tranquilo y llanamente, lo que hace con este sistema, bueno, se hace uno, se inscribe uno en esto, ellos le dan esta ID, le dan este código de autor, y puede uno hacer, perdón, iba a ir a lo de canal. Entonces, fíjese que yo puedo tener 8 canales o 8 campos, perdón, por cada canal. Lo que no recuerdo, y aquí no está, no era cuánto, creo que podemos tener 4 canales gratuitos. Chari no me lo dice. Y las claves que yo necesito para el programa en Arduino están dadas aquí. Las claves de escritura, las claves de lectura, puedo generar nuevas claves. Y aquí puedo hacer, a través de MATLAB, puedo hacer generación o exportar datos. Pero pues poco la gente lo está usando, ¿no? Pero sí es importante. Genera uno muchas cosas. Entonces, como ustedes pueden dar cuenta, ahí ya hemos resuelto 4 nodos o 3 nodos. Esta es la parte privada, que es lo que yo solamente veo, ¿no? Pero no he puesto nada más nuevo. Y ya lleva, imagínense la cantidad de entradas que tiene. Pues como no soy, ¿cómo se dice? Tuitero bravo ni nada de esas cosas, pues tiene un montón de entradas, 2 millones de... Y ahí está leyéndome la temperatura, en este momento son las 8:12 minutos. Y me está diciendo que la temperatura son 29 grados centígrados. Y la humedad del 99. Esta luz, esta iluminación sí es una cosa chimba ahí porque no está calibrada con luxómetro ni nada de eso, es simplemente un divisor de voltaje donde está conectada la fotorresistencia a un lado y otra resistencia al otro lado, y el voltaje de salida lo convierte en ese valor. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Ingeniero, otra cosita por acá, en la tabla 5 que nos pide lo de la dirección de alta y la dirección baja, eso es en los dispositivos, ¿sí?
pero pues los dispositivos no los tenemos físicos. ¿De dónde sacaríamos esa dirección? Esa dirección ustedes, hay no sé cuántas fotos habrán en internet de los dispositivos. Ah, bueno. Cojan esa fotito, la bajan y toman ese valor. Porque Ok. finalmente... Profe, una pregunta. Yo Qué pena lo interrumpo. O sea, si se escoge el mismo radiotransmisor, ¿no sería la misma dirección? O sea, en la fotico no, que usted nos mostró en la presentación del XB, que es el radiotransmisor. todos los radios transmisores traen un Una par de números dirección. únicos exclusivos de ellos. Y Ah, ok. esa dirección es, si yo me voy a conectar de otro radio, le digo, tengo que programarle al otro radio esa dirección. ¿Sí me entiende? Ah, ok. Sí, sí, señor. Esa es la idea. Ya. Lástima que pues, O sea que si yo elijo pues Wi-Fi, por ejemplo el 8266, ¿él tiene una dirección? no. El Wi-Fi, el 8266, bueno, tiene la MAC propia de él, pero ahí Sí. ella ya va a ser IP. Entonces, lo que uno hace en el sketch, si me permiten un segundo, voy a tratar de encontrar un sketch rápido de Arduino. Es lo que uno le va a programar en la parte del setup, va a decir a qué red se va a comunicar. Él lo que trae es un radio Wi-Fi, perdón. ¿A qué red se va a conectar? Entonces usted tiene que darle el nombre de la red y la clave de la red. Ya. Y, Correcto. y como voy a enviar los datos a una página web, tengo que decirle a qué página web. A ver si aquí entre Ahí todas las... sería como la que nos decía ahorita, DynSpeak. Exacto, voy a mostrarles. Ojalá si la deja ver. Si la tiene. Aquí, obviamente. Ay, ¿dónde es que estoy? Acá. ¿La están viendo? Mire lo Sí, que hay Sí, aquí. señor. Mire, aquí está todo lo de el S6D de una red, la clave, el canal ID. ¿Se acuerdan cuando veamos a TeamSpin? El canal ID y la clave que me genera el API key que me genera TeamSpeak. Desde aquí le estoy diciendo eso. Por acá abajo le estoy diciendo que se conecte. Mira todo lo que hoy en día nos ahorran todas esas librerías. Que se conecte a qué? A este canal y con esa clave, ¿no? Con esta clave. Y más abajo lo único que hago es decirle, le envío los datos. ¿Cuáles datos? A los campos. Ahí estoy enviando los datos a los campos. Entonces él hace absolutamente todo. Ya hoy en día eso uno no se complica la vida, ¿no? Vuelvo y digo, para mí pues ha sido difícil porque yo vengo de una generación muy vieja que hasta las subrutinas había que escribirlas. Hoy se llaman funciones, ¿no? Hoy en sus cursos de microprocesadores funciones. Había que escribir una a una, había que entender en qué momento se llamaba, a dónde seguía el puntero del programa monitor. Hoy se llama el esqueleto, bueno, tiene otro nombre mucho más elegante. Antiguamente era un programa monitor que era el voice setup y el voice loop, y a partir de ahí se hacía todo, pero hoy si ustedes conectan un dispositivo cualquiera al Arduino, la librería de eso y ya funciona. Se evitan cualquier cantidad de cosas. Sí. Pero pues eso Y, hay que conocerlo por dentro. y lo que plasmemos acá, ¿qué repercute para la tarea 4? Hay que hacerlo Todo. real. Eso es todo. O sea, en la tarea 4 no vamos a tener sino 4 semanas, sino vamos a dedicar única y exclusivamente a montar un nodo. Cada grupo va a montar un nodito. Hemos Un escrito acá. nodito con un solo amigo. ¿Cómo? Ya. Lo que hayamos escrito acá en esta tarea, no. O sea, Sí.
Sí, sí, o sea, lo de esta tarea le sirve para la tarea 4, ¿para qué? Vamos a montar un solo nodo. El nodo no va a llevar ZigBee, primera condición. Va a ser ESP8266 o ESP32 o un Arduino con Wi-Fi. Si alguien tiene hoy para conseguirlo, existen, están en el comercio, está, o un Arduino Uno con una chaqueta de Wi-Fi, que eso sale que Ok, 40.000 pesos tal vez esa solución. La sí. idea pues era que conociéramos bien las tecnologías, pero pues también cómo nosotros como laboratorio podemos subir esos datos a la nube, tal como se los estoy mostrando en lo que estábamos viendo ahora del TeamSpeak y del Arduino. ¿Ya? Esa es la idea final Entendido. de todo este proceso. ¿Más preguntas? Este montaje es físico, ¿cierto, profe? ¿O puede ser Sí, simulado? es físico. No, es físico. Aquí simulado sí difícil. O Yo sea, la vez toca pasada, comprar el Arduino y el sensor y todo eso. Pero el físico es esto, para la tarea 4. sí, sí, la Sí, tarea para la 4. tarea 4. Pero ¿qué hicimos la vez pasada para que ustedes lo tengan claro y lo programen? Yo programo todo un sábado en la mañana ese encuentro. Y entonces les digo, si no lo tienen, mira, esto es lo que yo tengo aquí en casa. Tengo el ESP8266, el ESP32. Tengo estos sensores aquí encima de mi mesa. Si usted, porque la idea es que entre el grupo compartan algunos recursos, Neki, bueno, no sé cómo se llaman todas esas, y la idea es que esto no vale más de 60, 70.000 pesos, y cada grupo haga un solo nodito, una sola mota, y lo publique. ¿Ya? Pero si no se puede, pues hacemos toda esa mañana, los que tengan dificultades me entregan qué me tienen que enviar. Pues la programación del Arduino o del 8266 o el 32, me la envían. Yo lo único que hago es ajustarle la red y la clave de la red y lo probamos. Lo probamos para no abrir cuentas en TeamSpin, lo probamos en la cuenta que yo tengo abierta. ¿Listo? Sí, Sí, señor. comprendimos esa parte. Sí, bueno. Eso depende de ustedes. O sea, yo vuelvo y digo, vamos desarrollando las cosas. Yo quiero ver esta parte teórica, pues, como ingenieros que ya son ustedes. Y ya lo otro, pues, es el cacharreo, el entretenernos un sábado en la mañana, que es lo que siempre he hecho. Y trabajamos en el tema. Entonces, solo quedo a disposición de ustedes para eso. Pero por ahora es poder llegar a lo que queremos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos por ahí. Tutor, buenas noches. ¿Aló? Aló. Buenas noches. Sí, Tutor, sí, lo lo escucho. que pasa es que hay una parte que hay que simularla, pero Ah, en el Packet Tracer, ¿sí? Hay sí, unos, sí, sí. hay una, o sea, hay la forma que yo encontré para conectarlo fue los sensores de CO2 Sí, a un switch y lo que hacíamos era por un direccionamiento IP fijo. ¿Eso es válido hacerlo sí, así? es válido. Es válido. Aquí yo lo dije en la clase, el encuentro anterior, que lo que buscamos con Packet Tracer era, por un lado, ustedes manejan esa herramienta y creo que la manejan mucho mejor que yo. Por otro lado, es entender que esa herramienta hace 2 años no tenía nada de Internet de las cosas. Pero en la última modificación de Cisco, de la Academia de Cisco, incluyeron como cursos básicos todo lo de Internet de las cosas. Y Packet Tracer desde la versión 7.1, creo, bueno, ahí sí fallo, empezaron a incluirle.
de esa versión inicial donde construyeron los primeros paquetes a la que hoy se puede descargar, han adicionado muchos sensores y muchas más cosas. Ahí uno tiene que entender si es un puerto Ethernet, si es un puerto IoT, que esa es la gran diferencia entre los dos, y eso hace que uno pueda hacer una breve simulación. Yo no estoy pidiendo cojan que tiene que ser específicamente el sensor que ustedes seleccionan, porque no está en Packet Tracer. Es un sensor cualquiera que ustedes comprendan cómo sería si se pudiese hacer la simulación, transmitir un paquete del sensor hasta un PC en un punto distante, si conecta uno cables seriales, router y cosas de estas, pues se podría uno hacer con un husmeador o un sniffer de red, ver cómo es el flujo de los paquetes, chévere. Pero lamentablemente en GSN3, que me gusta un poco más para algunos temas, pues todavía no está tan desarrollado esa parte. Entonces toca uno simular en el puerto, empezar a enviar información en el puerto, crear paquetes para que entren por un puerto de un switch y puedan viajar. Entonces se vuelve muy engorroso. Es por eso, ¿no? Pero, entonces, ¿entregamos el APK o simplemente una imagen de la actividad? Por favor. No, imágenes. Yo quiero ver que hayan hecho imágenes. Recuerden que esta parte es grupal. Hay una parte individual que es esas 3 tablas, pero cada grupo pues al final coloca aporte fulano, las 3 tablas, no más. Todo lo demás toman decisiones que van a ir en la tabla 1, en la tabla 2 y en lo de la simulación. Bueno, muchas gracias, tutor. Ok. ¿Alguna otra duda? O si no, nos despedimos. No, señor, por mi parte, claro, hasta ahí. Bueno. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su paciencia. Discúlpenme mi voz y mi ronquera y mi malestar, pero bueno. Inge, el link o la grabación, ¿cuándo las comparte? Es que la última parte, la verdad, me apareció una pantalla ahí, pero no alcancé a ver nada de la última parte nomás. Ustedes entran a Team, al equipo de Team desde su cuenta de la UNAD, buscan ingeniería, servicios telemáticos, van ya se me olvidan a mí las rutas esas. Van a donde dice encuentro sincrónico del curso, ahí van a una cosa que dice archivos en la parte superior y ahí aparece recording. Cuando yo suspenda la grabación, él se empieza a subir y en más o menos 30, 40 minutos están, pero yo mañana lo publico en el curso. Ah, ok, listo, perfecto. ¿Ya? Gracias, Inge. Sí. Ok, bueno, no señor, para servirle. Una feliz noche para todos y muchas gracias, ¿no? Un saludo, buenas noches. Hasta